Entonces eh, es muy, muy importante tenerla en cuenta. Ahora, cuando yo hablo aquí de tú escoges cómo quieres morir, entonces vamos a mirar cómo podemos escoger. Según lo que tal vez entiendo, tal vez muchos de los participantes que están aquí con nosotros ahora, creo que viven una vida saludable, ¿no? Y que bueno, gracias a Dios, vivimos una vida tal vez un poco más saludable, tal vez que otras personitas que todavía aún no conocen, pero entonces, como nosotros vivimos esa vida más saludable, pues vamos ¿a qué? A ir a enseñar a otros para que también puedan hacer esos cambios maravillosos. Tú haces un cambio en tu vida, ¿por qué? ¿Por qué haces un cambio en tu vida? Sería una Se le está pregunta. yendo un poquito la señal, hermana. Bueno, espero que regrese. Espero que regrese. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, yo se escucha escucho bien bien. por lo Ok, menos. Sí, hermana. muy bien. Entonces, ¿por qué hacemos cambios en nuestra vida? Esa es otra parte bien importante para pensar. No solamente hacemos cambios en nuestra vida por estar bien, para vernos bien, para decir que somos tal vez mejores porque hacemos otras cosas mejores que otras personas. No, no. Hacemos cambios en nuestra vida porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón, primeramente, y hacemos cambios en nuestra vida. Cada cambio que hacemos en nuestra vida para bien debiera ser el pensamiento, yo quiero hacer esto porque Señor, yo te amo tanto y alabo tanto tu nombre que yo quiero de verdad vivir como tú dices que yo debo vivir. Por eso debiéramos hacer los cambios que hacemos y van a haber resultados maravillosos cuando nosotros tenemos en nuestra mente que todo lo que hacemos es para alabar el nombre de Dios. Y debemos eso tenerlo siempre muy en cuenta y muy claro. ¿Por qué yo hago cada día una elección? ¿Con qué propósito? ¿Para qué? ¿Por qué? Eso es algo bien importante, ¿no? Y bueno, ese también es otro tema que es bien importante abarcarlo y es bien interesante, pero bueno. Entonces, ¿por qué escogemos? ¿Tú escoges allí morir o vivir? Vamos a ver. Entonces, la pregunta es así. Ese tema lo voy a compartir de esta manera porque a veces cuando es tal vez una pregunta de una manera diferente o podemos tal vez como hacer un clic allá y analizar, razonar el, qué es lo que yo estoy cada día eligiendo, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles en esta noche es lo siguiente. Cada uno elegimos, ¿no es cierto? Cada uno elegimos. Entonces, yo quiero hablarles así. Por ejemplo, si tú quieres morir, si tú eligieras morir, de algo, ¿de qué morirías? Si tú eligieras morir. Entonces, yo le preguntaba, porque hice esta conferencia, realmente fue muy, muy especial anoche en una iglesia. Y fue muy interesante las respuestas que recibía, ¿no? Estábamos interactuando un poco más. Y yo les decía, bueno, les voy a dar, y esto les estoy diciendo a ustedes, les voy a dar algunos consejos de si tú quisieras morir de una enfermedad cardiovascular, por ejemplo, ¿qué tendrías que hacer? ¿No? Nosotros sabemos que las enfermedades cardiovasculares son las que están en este momento, digamos, más de moda, son muy recientes y desde hace mucho tiempo. Sabemos que la enfermedad cardiovascular es, digámoslo, es un término amplio, ¿no? Para problemas allí con el corazón y los vasos sanguíneos. Y estos problemas a menudo pues se deben
a la aterosclerosis, que esta afección ocurre cuando la grasa, por ejemplo, y el colesterol se acumulan allí en las paredes de los vasos sanguíneos o de las arterias. Entonces tenemos diferentes tipos de enfermedades cardiovasculares. Yo creo que ustedes han escuchado. Entonces, si tú quisieras estar enfermo allí de una enfermedad cardiovascular, como una cardiopatía puede ser, una insuficiencia cardíaca, una arritmia tal vez si tú quisieras una enfermedad llena una válvula cardíaca, una arteriopatía periférica o presión alta, un accidente cerebrovascular, una embolia, ¿no? Una trombosis, pues entonces tú puedes hacer lo siguiente. Y aquí pues vemos una gran variedad de alimentos que tú puedes consumir si tú quisieras morir de una enfermedad cardiovascular. Puedes alimentarte de esta manera, como ustedes están viendo aquí, ¿no? Tal vez muchos de ustedes ya no consuman esto, qué bueno, pero tal vez otros sí. Entonces, ya tú estás eligiendo cómo quieres morir. Tal vez quieras morir de alguna enfermedad de las que mencionamos anteriormente. Tal vez, si quieres morir de este tipo de enfermedades, entonces puedes comer este tipo de alimentos, carnes, embutidos, ¿no? Pollos, como vemos aquí, este tipo de carnes o papas fritas, hamburguesas, bueno, todo lo que estamos aquí, una vida sedentaria. Recordemos, si tú quieres morir de una enfermedad cardiovascular, entonces tú puedes hacer cualquiera de estas cosas, ¿no? Allí comer bastantes dulces, donas, bueno, muchos de nosotros no bebemos, ni tomamos, ni fumamos, ¿no? Pero de pronto haya por ahí alguien que lo haga, entonces ya sabe que tiene la posibilidad de morir de una de estas enfermedades, es una persona muy sedentaria, nunca hace ejercicio. Muchas veces decimos, no, hoy, no, mañana voy a hacer ejercicio, no, pasado mañana, no, el mes que viene, no, después, cuando no haga tanto frío, entonces yo voy a hacer ejercicio, ¿no? Y comenzamos a ser sedentarios. Está comprobado que una persona que ya por lo menos 30 minutos diarios hace algo de ejercicio, pues ya no entra dentro del rango de personas sedentarias. Qué bueno, ¿no? Por lo menos empezar de poquito. O como vemos allí una persona demasiado estresada, demasiado ocupada en los afanes de esta vida. No estoy diciendo que no sea importante trabajar o preocuparnos, porque todos necesitamos un estrés sano, que es un estrés que me activa, que me alerta y que me hace actuar ante una situación. Pero cuando ya tenemos un estrés, un grado de estrés, una ansiedad repetitiva, pues sabemos que esto nos va a traer una enfermedad cardiovascular en cualquier momento, aún siendo vegano, ¿no? Aún siendo vegetariano. Si tú no tienes un equilibrio, yo no tengo un equilibrio allí en mis pensamientos, en cuanto trabajo, no doy un descanso a mi cuerpo, no reposo lo suficiente o mi mente, tal vez yo estoy quieto un tiempo, pero mi mente trabaja en todo momento, estoy preocupada, estoy en todo momento en un pensamiento, ¿qué hago? Estoy acelerado, estoy ansioso, ¿no? Eso pues me va a traer una enfermedad cardiovascular. Entonces fijémonos que necesitamos tener un equilibrio. Pero, ¿no? La pregunta es, si tú quieres morir de una enfermedad como estas, que diariamente, cada segundo, yo quiero que ustedes respiren un momento, hagan esto. Cada vez que tú y yo hacemos una respiración de cada segundo, más o menos que dura ese lapso de tiempo, una persona muere de una enfermedad allí cardiovascular. Cada segundo de cardiopatías, de accidentes cerebrovasculares, de presión arterial alta, que es el asesino silencioso y no avisa a nadie, simplemente ya quedó allí sin vida, porque
la ansiedad, los problemas, el estrés, aún muchas veces, que aquí es un poquito bueno ampliar un poquito esa parte, aún muchas veces yendo a la iglesia y diciendo o haciendo, también puede ser, estamos orando y estamos queriendo, ¿no? Estar allí con el Señor, pero hay un estrés tan crónico que no tengo paz, no tenemos paz, ¿no? Y eso es bien importante analizarlo y de verdad lo comparto con mucho cariño, con mucho amor, porque he podido ver muchas personas cristianas, ¿no? Que decimos creer en Dios, pues estamos desequilibrados mentalmente. No tenemos paz en nuestra vida, no tenemos un sosiego, estamos en una preocupación, estamos acelerados, no tenemos tiempo ni de comer muchas veces. No hay tiempo de desayunar un buen desayuno, no hay tiempo de almorzar bien, no hay tiempo de tomar agua, no hay tiempo de estar con la familia, no hay tiempo de hacer el culto familiar, ¿no? Pero pensamos que, miren el desequilibrio que puede haber. Y esto sucede, mis queridos amigos. Yo puedo comer súper saludable, pero mi parte emocional no está bien. Mi parte mental no está bien. Entonces necesitamos analizar muy bien esto. ¿Cómo está esa parte emocional en mi vida? ¿Cómo está Dios en mi vida? O soy tal vez solo de formas, ¿no? De cambios externos, porque puedo hacer cambios, claro, puede ser que hagas, pero la parte mental y emocional, pues no está bien. Entonces, para continuar nuestro tema, si tú quieres o eliges morir de una enfermedad cardiovascular, puedes, pues, tomar entonces cualquiera de estos alimentos o vivir de esta manera, de una manera sedentaria o estar comiendo todos estos alimentos. Y antes de continuar, quiero hablar un poco sobre estos alimentos que ustedes ven allí en la imagen. ¿Por qué pueden producir esos accidentes cerebrovasculares? O sea, si tú los comes, si tú eliges, pues necesitas saber, ¿no? Lo que estás comiendo. Entonces tú ya sabes que estás comiendo allí esto y que posiblemente, sin duda, tarde o temprano, más temprano que tarde, pues vas a tener una enfermedad grave. Nosotros sabemos allí, por ejemplo, en este tipo de alimentos, ¿no? Según algunos estudios, yo quiero hablar allí en una parte científica que me gusta mucho también abordar, sobre todo para cuando las personas no te creen completamente con un escrito está de la palabra de Dios y del consejo de Dios. Entonces es importante abordar una parte también científica y hay muchos estudios, sobre todo, bueno, en español hay estudios muy buenos, pero en inglés hay estudios aún muchos mejores. ¿Por qué? Porque son los norteamericanos generalmente quienes pueden pagar este tipo de estudios que hacen y pues son muy beneficiosos para nosotros. Así que bueno, tenemos también libros maravillosos allí que nos ofrecen una información bien interesante acerca de todo lo que pasa a nivel nutricional, sobre todo de los descubrimientos que se hacen. Y según algunos artículos que han salido, se dice que los norteamericanos temen más al cáncer que a ninguna otra enfermedad, ¿no? Según en este tipo de alimentación, sabemos que ellas van a traer ¿qué? En muchos pacientes, en muchas personas, un cáncer. Pero bueno, vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Vamos a seguir aquí primeramente. Mire lo que dice. Las carnes son ricas ¿en qué? En colesterol y grasas saturadas. Y cuando aumentan los triglicéridos saturados en la sangre, entonces el colesterol sanguíneo, ¿qué va a suceder? Pues va a aumentar.
Al aumentar, entonces aumenta el riesgo de obstrucción de los vasos sanguíneos y de las arterias. Y esto puede ocurrir en las arterias también coronarias porque al obstruirse ocasionan una angina de pecho o infarto. Por eso pusimos allí un dibujo de las carnes rojas, sobre todo, que están llenas de colesterol. Así que si tú quieres morir de una enfermedad cardiovascular, ¿qué tienes que hacer? Consumir bastante carne que roja, ¿no? Es interesante. Ahora, además de consumir carnes rojas y todos estos embutidos, también puedes consumir bastantes carbohidratos simples, ¿no? Allí tenemos el banano, que es un carbohidrato simple, pero lo vamos a dejar aparte porque él también nos va a aportar un beneficio a nuestra salud. Pero hay otros carbohidratos simples que sí o sí nos causan algún daño en nuestro organismo poco a poco. Es un veneno que va matando de a poquito, ¿no? ¿Cuáles son los carbohidratos simples? Allí vemos la leche, los quesos, ¿no? El azúcar, el pan blanco, por ejemplo. Nosotros tenemos cómo suplementar o cómo reemplazar, más bien, un pan blanco, ¿no? El azúcar igual, las pastas, los fideos, y a muchos de nosotros nos gustan, son ricos, ¿no? Son muy ricos, pero el problema es cuando yo comienzo a comerlos continuamente, ¿no? Permanentemente. Ahora, nosotros podemos esos fideos hacerlos de una manera natural en casa también, por ejemplo. Tenemos variedad allí para poderlos hacer, si es que a ti te interesara, pero si no, yo estoy hablando en este momento de cómo tú puedes optar morir, por ejemplo, de una enfermedad cardiovascular. Entonces, la manera es comiendo este tipo de alimentos, azúcar. ¿Qué tal azúcar con leche? Es una muy buena opción para también tener una enfermedad cardiovascular y del corazón, coronaria sobre todo. Entonces, estos son algunos alimentos que tú puedes consumir si tú quieres y decides morir de una enfermedad cardiovascular, ¿no? Ahora, la vida sedentaria, yo estoy viendo un poco aquí porque tengo allí expandido estos y no veo muy bien allí la vida sedentaria consume más calorías, no, la vida sedentaria, sí, consume más calorías que las que gastamos. Claro, si una persona permanece quieta, consume y está comiendo, ¿no? Constantemente, pues va a tener más calorías que las que necesita realmente. Aquí vemos a un joven, pues comiendo, durmiendo, un poquito también con sobrepeso, tal vez la ama de casa o la señora que está allí en casa, que pasa un buen tiempo tal vez allí con el televisor y a la vez está allí también comiendo y está muy quieta, ¿no? Y también puede comenzar a haber allí un proceso de obesidad. Entonces, muchas veces comemos muchas calorías que no necesitamos, que no gastamos, y es otra manera también de tener una enfermedad allí cardiovascular. Ahora, la obesidad, por ejemplo, se dice que conlleva otros problemas. ¿Qué es la obesidad? Comer en exceso, comer frituras, quesos, por ejemplo, azúcares, harinas refinadas, la falta de ejercicio. ¿Cuán importante es hacer ejercicio, mis queridos amigos? Cada día. Pero si tú quieres tener una enfermedad cardiovascular, entonces, pues simplemente decidimos no hacer ejercicio, ¿no? Porque tal vez estamos diciendo, mire lo que puede pasar. Tal vez tú seas una de las personas, o yo, me voy a poner de ejemplo yo, para no colocar a nadie y tal vez no herir alguna susceptibilidad allí. Por ejemplo, yo en mi caso, yo digo, bueno, yo no como carne, yo no como ningún origen animal, tomo agua, descanso temprano, bueno, me alimento bien, ¿no? No como entre comidas, tal vez, pero eso del ejercicio
no es tan necesario. No, no es tanto así. No importa. Entonces, tal vez yo tengo ese pensamiento y creo que está bien, pero no está bien. Porque definitivamente la falta de ejercicio pues hace que haya un cuerpo perezoso, un corazón perezoso. Y necesitamos oxigenación en nuestro cuerpo. Necesitamos que nuestros músculos se muevan, los músculos del corazón, caminar fuertemente o rápidamente, correr, ir y respirar antes de comenzar a hacer un ejercicio más activo. Tenemos que hacer ejercicios de respiración. Necesitamos sí o sí el ejercicio. Pero si tú no quieres hacer el ejercicio, no quieres estar tal vez allí obeso, pues ya sabes que puedes tener una enfermedad cardiovascular. Entonces, mis queridos amigos, si alguno de ustedes, porque el tema está siendo tratado así, quisiera morir de una enfermedad cardiovascular, pues entonces ya sabemos qué hacer. Pero, por ejemplo, hay alguien que dice, no, yo no quisiera morir de una enfermedad cardiovascular. Yo quisiera morir más bien de una diabetes. Tal vez, ¿no? Tal vez. Se piensa allí. Nosotros sabemos que cuando ingerimos grasas saturadas, sobre todo de origen animal, cuando ingerimos azúcares, helados, chocolates, galletas, tortas, panes, café, refresco, chicles, caramelos, harinas refinadas como los que mencionamos, pues seguramente vamos a tener una diabetes. Puede ser una diabetes tipo 2 y podemos llegar a ser también incluso insulinodependientes, ¿no? Nosotros sabemos y conocemos pacientes que prefieren aplicarse insulina que hacer un cambio de vida o hacer un cambio en su alimentación. Conocemos y tenemos casos de esa índole. Prefiero colocarme la insulina, pero no me quite, por favor, el queso, porque me gusta. Yo estoy hablando palabras textuales de los pacientes que tratamos. Entonces, hablo con causa de efecto, porque lo escucho continuamente. Hermana, quíteme lo que quiera, pero no me quite esto, porque es que no puedo. Yo no puedo dejar de comer esto. No puedo vivir sin eso. Y es un proceso que la persona entienda que definitivamente necesita sí o sí un cambio definitivo cuando ya hay una enfermedad. Pero si tú decides, gracias, pero si tú decides allí, pues morir de este tipo de enfermedad, tú ya sabes qué debes comer. Ya sabes, ya sabemos. Y también estoy hablando para las personas que han hecho un cambio de vida o de alimentación, que ese sería otro tema muy importante. Si Dios permite, vamos a tener la oportunidad de cómo hacer una transición alimenticia. Porque muchas veces decimos así, yo no voy a comer carne, no voy a comer pollo, no voy a comer esto, no voy a comer aquello, pero voy a comerme esas cositas fritas. Entonces muchas veces decimos, pero ¿por qué será que yo estoy enfermo si yo no como carne? Entonces dejamos de comer una cosa mala y continuamos consumiendo otras cosas peores tal vez. Necesitamos aprender cómo reemplazar y cómo ayudar a nuestro cuerpo, que eso sería otro tema. Pero si tú decides tal vez tener una diabetes, pues ya sabemos qué es lo que debemos consumir, ¿no? Ahora, tal vez tú no quieres morir de una enfermedad cerebrovascular o allí un problema cardiovascular, ni de diabetes, sino que tú decís, no, yo quisiera morirme pues de artritis, mejor la artritis, ¿no? Tal vez. Entonces, ¿qué debes consumir para tener artritis? Cualquiera que sea o sus
sinónimos, ¿no? O sus compañeros allí, artrosis, artritis reumatoidea y bueno, otras enfermedades autoinmunes, porque sabemos que estas enfermedades es porque el mismo cuerpo se ataca. ¿Tiene solución? Tiene solución. Pero si tú quisieras tener esta enfermedad, entonces yo te presento aquí los alimentos que puedes consumir. Si tú quisieras decidir tener esta enfermedad, pues comer quesos, sobre todo los quesos más viejos, ¿no? Y los más caros, pues son los que mayor cantidad de nitritos y de otras sustancias químicas tienen y de fermentos. O tal vez carnes rojas, fritos, dulces, bebidas alcohólicas, ¿no? Carbohidratos simples, fritos, chocolates en gran variedad, incluso los granos. Los granos son saludables, más necesitamos también saber tratarlos, porque ellos tienen, yo creo que ustedes han escuchado o han oído con seguridad en algún momento, que los granos también tienen cierto grado de acidez. Entonces necesitamos saberlos manejar, que tal vez al final si hay alguna pregunta, bueno, podríamos manejarlo allí. Pero sí necesitamos tratarlos, dejarlos en agua, quitar tal vez el primer agua, dejarlos más de 18 horas en agua para quitar esa acidez que por naturaleza ellos traen, ¿no? Pero se pueden consumir, pero si yo los consumo de otra manera y continuamente no los cocino muy bien, pues también, ¿no? Ese es más un consejo. Ellos se pueden consumir, pero en ese tipo de granos necesitan sí o sí un trato especial, sobre todo cuando la persona ya come continuamente más granos porque tiene proteína y es bueno comerlo, pero también necesitamos saberlo manejar para que no nos cause allí un tipo de inflamación en nuestro cuerpo. Pero entonces, ya sabemos, si tú quisieras tener esta enfermedad como la artritis, entonces ya sabemos qué alimentos podemos consumir, ¿no? O una artritis reumatoidea, que es una fiebre terrible y la persona puede llegar a estar en cama. En este momento estoy tratando también a una persona que está en cama, que no se puede mover por una artritis reumatoidea. Y él conoce de mucho de estas cosas, pero está siendo muy difícil para que él deje de comer este tipo de alimento y él come ese tipo de alimento. Y yo le hablé muy sinceramente, tú quieres morir de esto, vas a comer esto entonces. Vas a tener que, o sea, vas a comerlo. Sabes que no puedes, pero tú quieres comerlo, vas a morir. Tú vas a decidir morir con esa enfermedad. Y es de mucha oración, porque es una lucha mental terrible con nosotros mismos para entender, entonces, ¿cómo quiero morir? ¿Cómo decido morir? Yo, tú decidimos cada día. La vida es de decisiones en todo momento, en cada segundo. Nuestra vida, cada segundo es de decisiones. Entonces, tal vez quisiéramos entonces tener esta enfermedad. Nosotros sabemos que el exceso de ácidos, ¿no? Pues van a ser el principal factor, van a contribuir para tener un factor allí artrítico. Los componentes principales de las proteínas sabemos que son el nitrógeno, que es la urea, que al desdoblarse en el organismo deja un residuo de ácido úrico, ¿no? De ácido úrico. Entonces el exceso de ácido úrico es el principal factor artrítico. Recordemos eso, el exceso de ácido úrico. ¿Y cuáles son los que nos traen el ácido úrico? Pues los que acabamos allí de presentar. Estos alimentos tienen un exceso, pero un exceso en exceso de ácido úrico para nuestro cuerpo. Son ricos algunas cosas, ¿no? Son llamativas, pero ya yo pienso, ok, entonces tal vez yo no quiero morir con una artritis, tal vez yo no quiero morir con una enfermedad así, ¿no? Cardiovascular, y esto es lo que a mí pues me puede llevar a la muerte de esta enfermedad. Entonces tal vez yo no quiero, ¿no?
Pero si tú decides la otra manera, pues así será. Entonces, el cáncer, aquí queríamos llegar. Tal vez no quieras morir de una enfermedad cardiovascular, ni de diabetes, tal vez no quieras morir de artritis, pero tal vez quieres morir de un cáncer. ¿Será que queremos morir de un cáncer? No sé, tal vez. Entonces yo coloqué aquí varios productos que tú puedes consumir si tú quisieras morir de un cáncer, si yo quisiera morir de un cáncer. Yo coloqué allí, pues yo estoy en Bolivia y coloqué esta plantita que tal vez ustedes conozcan, no sé, es coca, ¿no? Nosotros sabemos que esta planta, la coca, pues es una planta que es saludable, digámoslo, que Dios la permitió, existe, y de hecho de allí pues se sacan algunos elementos para algunos medicamentos también, incluso se puede controlar un dolor muy grande porque tiene un principio activo también que nos ayuda para adormecer, ¿no? Para calmar el dolor. Entonces, ella tiene efectos sedantes, por eso actúa directamente sobre el sistema nervioso central. Y puedo decir que también en el sistema simpático y parasimpático, bueno, allí de la parte toda del sistema nervioso. Entonces, es una planta que tiene beneficios, pero que tristemente el hombre abusó de ella de la manera incorrecta, abusó de ella, ¿no? Pues ahora es un vicio, es una adicción, persona que mantiene allí. Tristemente en Bolivia, pues se coquea y muchas personas no conocen que es tan dañino y que es adictiva, eh, que daña la mucosa gástrica, el esófago. Muchos pacientes, personas resultan con cáncer de garganta por estar boleando, se llama aquí, se llama allí en Bolivia. Entonces, es una planta que tristemente se ha mal utilizado y puede producir, sí, un cáncer. Sabemos que la Coca-Cola y refrescos, la Coca-Cola pues de hecho tiene coca y tiene otros aditivos y sabemos que es lo que usamos, por ejemplo, en el área de odontología. Cuando yo estaba allí trabajando en esa área hace mucho tiempo, los elementos o los instrumentos que usamos para hacer allí limpieza dental, todo esto, la parte odontológica, usted coloca estos instrumentos porque ellos tienden a oxidarse, ¿no? A tener óxido. Entonces los colocas en Coca-Cola y ellos quedan súper limpios, ¿no? Era lo que se usaba y sabemos que la Coca-Cola de hecho se usa para hacer destapar cañerías, en fin, y son cosas que se han probado y que ustedes los pueden buscar por internet y que es verdad, no es un cuento, no es una invención, por todo el químico que tiene allí, el alcohol, los enlatados, ¿no? Que nos gustan muchas veces por la vida tan rápida que llevamos, pues nos encanta o no, tal vez no nos encante, pero es lo que tenemos a mano y tal vez es lo que podemos también a veces hacer, pero tristemente pues no es lo mejor para nuestra alimentación. Se mutió hermana Aldis. Hermana Aldis está silenciada, tal vez tenga que presionar el micrófono para activar. Tranquilos. El computador se me va a descargar. Ok, entonces muchas veces comenzamos a tener allí o a elegir ese tipo de alimentación por la rapidez con que a veces se preparan, ¿no?
y no, pues no es lo más recomendable, pero pues finalmente nosotros decidimos, o los ajís. Nosotros sabemos que los ajís tienen un elemento que se llama capsaicina, es uno de los principios activos que tiene, que es beneficioso, sí, para el sistema circulatorio, se usa como remedio también, pero el problema es el exceso, ¿no? Con el cual se comen continuamente y eso va a producir una irritación, va a producir una inflamación y son los causantes de mucho cáncer de colon. Por ejemplo, en México sabemos que hay una gran incidencia de cáncer de colon y pues también tiene que ver mucho allí con la alimentación que llevan, ¿no? El uso de alucinógenos o bueno, drogas ilícitas, también sabemos, igualmente volvamos a ver el estrés, la ansiedad, la tristeza, la desesperación, pues también nos pueden traer el cáncer. Entonces ya sabemos que si nosotros decidimos, pues, tener esta enfermedad tan terrible, que a esta enfermedad si le debiéramos llevar un virus, el coronavirus no es nada en comparación al cáncer, que cada día mata millones de personas y no solo mata, sino que cada día miles de personas a nivel mundial son diagnosticadas con cáncer. Miren, de verdad les digo, no les estoy mintiendo, cada día yo recibo mínimo 4 pacientes nuevos diciéndome me descubrieron un cáncer. Yo, ¿no? Yo, pero a nivel mundial, médicos y bueno, en hospitales y todo, ¿cuántos pacientes no son diagnosticados con cáncer? Ninguno de nosotros estamos exentos. Al contrario, pareciera que cada día estamos más cerca, porque tal vez en la ignorancia, tal vez no sabíamos, tal vez hemos elegido esta enfermedad. Tristemente, nadie quiere, yo pienso, ¿no? Yo estoy hablándolo de una manera diferente para tal vez tomar una conciencia, pero yo pienso que nadie quisiera tener esta enfermedad, porque recibir un impacto de una noticia como esta, tienes un cáncer. Es como decir, pronto ya me voy a morir, ¿no? Y es así, cada día hay una incidencia más terrible, más continua de este pronóstico de cáncer. Nosotros sabemos, como estamos hablando, por ejemplo, en los estudios que se han hecho, quiero hablar un poco aquí de este tipo de enfermedad, porque también sabemos que nos preocupamos mucho por el sistema inmunológico. Y estamos siempre hablando del sistema inmunológico, vamos a fortalecerlo y vamos a tomar el ajo y vamos a tomar la naranja y cómo subir el sistema inmunológico, pero no vemos tal vez que lo que estamos comiendo, lo que estamos haciendo, como estamos viviendo, pues es lo que degenera. Todo esto que estamos mostrando, pues deteriora nuestro sistema inmunológico, nuestro cuerpo entero. El sistema inmunológico no trabaja solo, él hace una parte que es muy importante, pero él da la información al resto, a las hormonas, a los órganos, a los tejidos, a nivel celular, al ADN, al núcleo del ADN, el ARN. Entonces, nosotros necesitamos pensar cómo estamos contribuyendo para que nuestra fuerza vital, así como habla el Señor allí en algunos libros, muy interesante cuando habla de la fuerza vital, es ese sistema inmunológico que tengo yo en mi cuerpo que necesito ayudarlo, restaurarlo, capacitarlo para que luche, para que me cuide de una trombosis, para que me cuide no solo del coronavirus, eso va a pasar y va a venir otra cosa peor, para que me cuide de un cáncer, para que me cuide de una trombosis, para que me cuide de la diabetes, necesito ayudarlo para que esa enfermedad que yo creo que tú no quieres, pero si lo quisieras, pues simplemente pues no te vas a preocupar, ¿no? De saber o de ayudar a tu cuerpo. Entonces, necesitamos ayudar a nuestro cuerpo a restaurarnos. Nos concentramos solo en una cosa muchas veces, pero es un conjunto de todo. Yo no puedo hacer solo una. Yo necesito hacer un conjunto con la ayuda de Dios, decirle, Señor, ayúdame a tener un equilibrio en mi vida. Un equilibrio es muy importante, ¿no? Aún haciendo un cambio de alimentación, necesito saber cómo hacerlo, pero lo más lindo cuando yo comienzo a hacer un cambio es que Dios me va a ayudar. Dios me va a dar sabiduría, Dios va a bendecir los alimentos, Dios lo hace, porque Él sabe que yo quiero hacer un cambio.
porque yo le amo a Él y quiero glorificar su nombre en mi vida. Pero hablando aquí de la parte del cáncer, nosotros sabemos y según estudios se dice que los norteamericanos, como les estaba diciendo, temen más al cáncer, ¿sabían eso? Que a ninguna otra enfermedad, porque consumirse lenta y dolorosamente durante meses o incluso años antes de morir es una perspectiva pues aterradora. Entonces, por eso sabemos que esta es la razón por la cual el cáncer es la enfermedad más temida, es la más temida. Y les puedo decir de verdad, porque lo vivo a diario, casi que a diario con los pacientes. Hay personas que llegan, discúlpenme la palabra, podridas, porque eso es un cáncer, pudre, sobre todo en un cáncer en la mujer, por ejemplo, un cáncer de útero. Nos podrimos literalmente. Es una angustia, es algo horrible, es algo que huele mal, es algo que vive en un infierno la persona que lo tiene. Entonces, de verdad que solo el que lo vive o lo vive muy de cerca con alguien puede entender que esta es la enfermedad más horrible que puede existir. Y yo no creo que alguno de ustedes quiera tener una enfermedad como esta. Yo no quiero, yo no deseo esto. Jamás, ni para nadie que conozca, ni para ningún ser que conozca o esté cerca mío, de manera ninguna. Según algunos estudios que se han hecho para de pronto abrir un panorama más sobre esta parte, porque sabemos que esta parte de la alimentación viene no solo el cáncer, sino enfermedades también muy básicas como una gastritis, úlceras, una diverticulosis, comienza poco a poco, ¿no? Va poco a poco aumentando hasta que muchas veces llega o simplemente también muchas veces se manifiesta, ¿no? Pero ¿por qué? Por todos estos alimentos también que están allí en el mercado y que muchas veces no nos resistimos para comer. Definitivamente necesitamos abrir bien nuestros ojos, qué es lo que vamos a poner allí cuando vamos a mercar en nuestros canastos, no sé cómo le llamen allí, donde llevan su mercado. Necesitamos ver bien qué es lo que estamos eligiendo. Recordemos, según un artículo que hubo hace algunos meses, recordemos que en algún momento los medios difundieron que se había descubierto una nueva sustancia, por ejemplo, ¿no? Hay mucha información y esa sustancia era química y era carcinógena, ¿no? Y pues obviamente allí muchas personas que escucharon comenzaron a actuar con rapidez. Esto ocurrió allí en los Estados Unidos, comenzó todo ese proceso, ¿no? Nosotros sabemos que algunos carcinógenos cuando comienzan a ser descubiertos, obviamente pues van a causar un pánico total. Y ese fue el caso del alar. No sé si ustedes han escuchado hace algunos años el alar. Recordemos, no sé si alguno recuerda allí en algún momento, es una sustancia química, ¿no? Con la que se pulverizan las manzanas. No sé si han escuchado. Sé que algunos países la usan aún todavía, ¿no? Para regular su crecimiento y además del alar hay otro que yo no estoy recordando en este momento, se me fue, yo no copié esa parte de, no lo vi, pero junto con el alar le daba un color más rojizo y más brillante a la manzana y la hace más provocativa. Y muchas veces cuando vamos al mercado decimos, no, yo a mí déme esa manzana roja, grande, ¿no? Porque brilla, nos dejamos impresionar tan fácil cuando la manzana mejor es la chiquita, la arrugadita, ¿no? La de agua es la mejor, pero a veces nos dejamos engañar por la apariencia, ¿no? Y según ese artículo, cuando se descubrió ese alar, poco tiempo después, allí de que el NRDC, que es una sigla en inglés del Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, él presenta allí un informe titulado Riesgo Intolerable,
que son los plaguicidas en los alimentos de nuestros hijos. Fue un artículo que hubo y este artículo se publicó en un programa de televisión que se llamaba, según lo que se dice allí, se llamaba 60 minutos, ¿no? Y emitió la historia del alar, ¿no? Y alguien allí en esa época, eso fue alrededor, estoy hablando de 1989 más o menos, que se afirmó ahí en ese programa que esa sustancia química empleada en la industria de la manzana era el carcinógeno más potente de la cadena alimenticia. Recordemos que esto fue más o menos en esa época. Y generalmente siempre van saliendo este tipo de artículos para alertarnos también, porque es importante alertar al consumidor, porque muchas veces nosotros incluso compramos productos, ni siquiera leemos qué tienen, ¿no? Sobre todo en el supermercado, cosas que vienen en caja o enlatados, simplemente lo compramos por gusto, pero no vemos la información que tiene, que nos puede, pues allí, estar causando daño, ¿no? Y sabemos que a raíz, pues, de esta información también hubo una época en que hubo muchas pérdidas allí en los que estaban distribuyendo y pues todos los que estaban involucrados en esta comercialización de manzanas, digamos, dicen que perdieron más de 250 millones de dólares porque sustituyeron, porque estaban usando ese tipo de producto la mayoría allí de los comerciantes. Entonces, recordemos que finalmente la historia del alar no es infrecuente. En las últimas décadas, nosotros recordamos algunos artículos, incluso pues de periódicos muy populares, ¿no? Han clasificado a varias sustancias químicas como agentes cancerígenos. Y algunos de esos alimentos pues tienen esos tienen esos elementos químicos que nos hacen daño, pero que tal vez muchas veces no sabemos. Además de ese alar que aún se utiliza, aún uno ve así productos, ¿no? Que tienen otros más, que sabemos que nos hacen daño, pero pues muchas veces elegimos la uva más grande, la uva sin semilla, la manzana más grande, y no pensamos que a veces lo criollo, lo común, lo sembrado en el país, lo que están en los campesinos allí, que es lo mejor, tiene semillas por lo menos. Ahora viene hasta la papaya sin semillas, ¿no? Tristemente pasa y pareciera que no podemos comer entonces nada, ni siquiera lo saludable, pero necesitamos solamente estar allí precavidos, observar y también elegir lo mejor. Y qué bueno aún si tal vez muchos de nosotros comenzáramos un proceso allí de cultivo, ¿no? De poder cultivar nuestros alimentos, qué bueno sería. Y qué bueno es eso. Es de mucha bendición y necesitamos hacerlo. Tal vez alguien no pueda, pero bueno, Dios sabe cada corazón, Dios conoce cada situación. Lo importante es estar simplemente atentos y tener el conocimiento y pedir mucha sabiduría a Dios para que nos vaya guiando, ¿no? Ahora, algunas de esas sustancias químicas, recordemos que, por ejemplo, entre esas sustancias químicas que tenemos está el aminotiazol, que es un herbicida utilizado en los cultivos de arándanos, por ejemplo, ¿no? Eso pasó, por ejemplo, allá por el tiempo de 1959, que se mencionó, por ejemplo, esa sustancia, el DDT, también fue bien conocida y se resaltó también cómo muchos alimentos tienen esta sustancia, el DDT, que es bien importante estar atentos qué sustancias o qué alimentos tienen este tipo de químicos. Los nitritos, por ejemplo, también sabemos que todas estas carnes que yo les mostré allí, que si tú eliges morir de alguna de las enfermedades, pues la vas a comer, pero quiero que sepas que ese tipo de carnes, por ejemplo, tienen nitritos, ¿no? Que es un conservante de carne potenciador, sobre todo del color y de sabor, ¿no? Y sobre todo lo usan mucho en los perros calientes o el hot dog, ¿no? Y en los tocinos, esos tocinos que tú ves allí en la calle que te hace agua a la boca, tienen de todo menos algo bueno, de verdad que sí.
Sobre todo tienen estos nitritos. Y es lo que hace que muchas veces la carne está allí colgadita, usted la ve rojita y usted dice, no, yo voy a ir al súper porque en el súper la carne es bien fresquita, ¿no? ¿Y qué carne es fresca después de que han matado allí el animal? Pues ninguna carne es fresca, definitivamente. Todas carnes se pudren, toda carne entra en putrefacción. Solamente que le colocan este tipo de nitritos para conservar allí, potencializar el color y el sabor incluso, ¿no? Tiene un tinte, por ejemplo, rojo número 2, que también se utiliza, es un químico que se usa allí para dar y preservar la carne. Usted puede dejar la carne 4 horas por fuera del refri, por ahí, y va a mirar a las 4 horas o 5 horas, va a mirar de qué color está esa carne. Está negra y llena de gusanos. Entonces, nunca la carne va a ser fresquita, solamente que está pues con este tipo de edulcorantes, ¿no? También sabemos que hay muchos edulcorantes artificiales, incluidos los ciclamatos y la sacarina, que seguramente ustedes han escuchado, que son edulcorantes artificiales muy contaminantes, muy venenosos. Muchos enlatados tienen ese tipo de ciclamatos allí dentro para preservar, ¿no? Ese alimento. La dioxina, por ejemplo, sabemos que es un contaminante de los procesos industriales y un defoliante, y fue muy utilizado, por ejemplo, viene desde la guerra de Vietnam. Descubrieron ese tipo de contaminante y lo usan para poder preservar muchos alimentos en la actualidad también. También está la aflatoxina, que es una toxina derivada de un hongo que se halla o se encuentra en el maní o en los cacahuates y en los maíces mohosos. El maní podemos comerlo, bueno, depende, ¿no? De la persona, si hay alguna enfermedad también, pero necesitamos saber muy bien la procedencia, porque muchos cacahuates con la cáscara guardados cogen moho. La mayoría de cacahuates cogen moho, solamente que los limpian y pasan desapercibidos, ya los sacan de la cáscara, hacen el proceso, pero el moho es absorbido por el maní y por eso también es de mucho cuidado. El maní, por ejemplo, no se recomienda comer muy continuamente. El maní debemos comerlo por allá cada 20 días, ¿no? No debemos comerlo continuamente porque tiene bastante proteína, además que el mayor peligro es esto. O sea, lo puedes consumir, pero solamente asegúrate de que viene de una fuente confiable, de que no es un alimento que ha estado allí mohoseado por mucho tiempo. Maíces también se mohosean muy fácilmente. Yo no sé cuántos de ustedes han cosechado, han sembrado y han cosechado cacahuates. Nosotros lo hemos hecho y él se mohosea. Y bueno, nosotros no sabíamos hace muchos años y lo limpiábamos, ¿no? Decíamos, no, ya quedó limpio, pero no. Obviamente que el maní, el cacahuate, pues absorbe la toxicidad porque es una toxina, ¿no? Ese moho, es una aflatoxina, se llama eso, el moho que coge, y por eso esto produce también muchas enfermedades reumatoideas e inflamatorias. Entonces, necesitamos estar bien atentos de este tipo de elementos que se usan aún, ¿no? Estos nitritos, como estamos hablando, por ejemplo, en los hot dogs que causan cáncer. Es real, causan cáncer de páncreas, causan cáncer de colon. Por ejemplo, si hablamos del nitrito sódico, él es un conservante para la carne, ¿no? Y este nitrito, por ejemplo, lo usan desde la década de los años 20, porque se dice que elimina las bacterias y pues va a otorgar ese color bonito como estábamos hablando. Entonces, pues esto hace que haya un incremento allí en la incidencia de cáncer y pues comienza a haber allí también un proceso de un aumento de las nitrosaminas en nuestro cuerpo. Eso es lo que pasa, ¿no? Las nitrosaminas van en aumento en nuestro cuerpo y es lo que produce cáncer allí a largo plazo o muchas veces a corto plazo.
Entonces necesitamos por eso estar allí bien atentos de cómo pues definitivamente necesitamos reducir a la exposición a estos nitritos y a determinadas sustancias químicas que se convierten en un asesino potencial, allí cancerígeno, ¿no? Que van a producir cáncer en algún momento. Entonces, por eso necesitamos, eso tiene todo un proceso fisiológico, cómo activa esas nitrosaminas en nuestro cuerpo, cómo daña nuestro organismo, cómo lo inflama, cómo daña directamente el ADN y se multiplica de una manera tan rápida. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo al dañar una célula, contaminarla, porque ya tiene esa información de todo este tipo de químicos a nivel celular allí, ella queda con esa información y va pasándola a otro tipo de células y por eso es donde viene y se habla de la metástasis y bueno, todo tiene un proceso fisiológico, ¿no? Todo tiene un proceso fisiológico, entonces necesitamos sí estar pendientes y definitivamente tomar decisiones sabias, ¿no? Esto es muy importante. Entonces, quería hablar un poquito sobre, bueno, si tú decides morir de cáncer como estamos hablando, pues entonces mira, ya te di más información, entonces puedes comer todo esto que acabamos de mencionar, todo ese tipo de sustancias, de químicos, ¿no? Falta de ejercicio, puedes exponerte más al sol, a radiaciones, medio ambiente muy contaminado, las carnes ahumadas que producen también una reacción en las nitrosaminas de nuestro cuerpo. Ellos producen benzopireno, por ejemplo, cuando comemos ese tipo de carnes ahumadas que muchas veces el olor nos gusta tanto y a veces no es que es difícil y no me resisto, pero bueno, ya sabemos lo que tienen, ¿no? Y lo que pueden producir en nuestro cuerpo. El exceso de nitritos está aquí como hablamos ahora. Todo esto está lleno de nitritos, que son sustancias químicas como las que acabamos de hablar, de alto porcentaje para poder tener un cáncer, ¿no? Ahora, si tú no quieres ninguna de las anteriores enfermedades, sino que tú dices, no, yo quisiera más bien morir de una desnutrición, también puedes elegir esto. Entonces, igual, me voy a alimentar con harinas refinadas, panes, fideos, galletas, grasas, margarinas, helados, azúcares, budines, café, chocolate, refrescos, ¿no? Y voy a estar seguros. Saben que muchas personas gordas, la mayoría de personas con sobrepeso están desnutridas, pero muchas veces pensamos que el estar gorditos es porque yo estoy bien. Y me dicen muchas veces, no, mire, doctora, pero si míreme, yo estoy gordito, yo estoy bien, saludable, yo estoy muy bien, míreme, ¿no? Me dicen así, son bien chistosos porque decimos, bueno, vamos a mirar si esa gordura en 3 semanas de verdad es saludable. Casi nunca que era una gordura saludable, ¿no? Y la mayoría de personas que pues no nos alimentamos bien porque no está en nuestra dieta un buen balance nutricional, comemos todo blanco, comemos muchos carbohidratos, un almuerzo puede ser arroz, papa, fideo, por ejemplo, aquí, ¿no? En Bolivia es eso. Y un pedacito de carne y un poquito de ensalada tal vez, ¿no? O algunos comen un poco más de ensalada, sí. Pero no le damos al cuerpo los aminoácidos, los nutrientes, los suplementos naturales que están en los mismos alimentos, no consumimos lo que nos alimenta. ¿Quién hoy en día tal vez intenta comer lo más dentro de sus posibilidades, lo más saludable posible? Pues casi que nadie. Generalmente hay culturas, no sé, allí en Chile, pero en la mayoría de países la cultura es desayunar un té, un pan, tal vez algo muy rápido, y a veces se almuerza y se almuerza tarde, y se almuerza pues de una manera desbalanceada, y muchas veces en la cena, pues en la cena es donde servimos la mayor cantidad de comida, ¿no? El churrasco, la hamburguesa,
y estamos completamente desbalanceados en nuestra alimentación. No tenemos un buen balance porque tal vez no conocemos. Porque tal vez no conocemos. Yo no estoy diciendo que tú lo hagas porque conoces y no lo quieres hacer. Tal vez no conoces, pero hoy tú tienes la oportunidad de comenzar a investigar y de saber cómo comer bien, cómo alimentar bien a tu familia. Si tú eres madre, allí eres esposa o eres hija, no sé, estás en tu casa, pues es tu deber dar una buena alimentación a tu hogar, a tu familia. Necesitamos quitarnos la pereza que muchas veces nos da. Necesitamos amar la cocina. Necesitamos tener allí un evangelio en la cocina primeramente. Porque hace parte, ¿saben? Ese es otro proceso y no me quiero entrar en esos detalles. Pero hace parte también de la salvación. Una buena cocina hace parte de la salvación. Claro que hace parte. No es el todo. Es una parte, pero esa parte es muy importante. Es muy importante. Y ustedes pueden investigarlo, el por qué es tan importante una buena cocina, una buena cocinera. A mucho honor, las mujeres debiéramos estar felices de tener ese privilegio de tener que cocinar, pero hoy en día la sociedad, que es otro tema también, ha querido hacer menoscabar o sentir mal la ama de casa. Y si le preguntas a una mujer, ¿tú qué haces? Dice, ama de casa, pero como triste, adolorida y acongojada. No, debiéramos estar felices las mujeres de tener esa labor que es tan maravillosa. Dice que un buen plato, una buena cocina, un buen pan es más religión incluso de un predicador y bueno, en fin. Y es muy importante aprender a cocinar y a cocinar bien para nutrirnos, porque la mayoría de nosotros estamos ¿cómo? Estamos desnutridos. Es así. No tenemos nutrición en nuestro cuerpo. No hay nutrición. No comemos a horas, por ejemplo. No comemos suficiente fruta, por lo menos. No tomamos agua, porque la agua nos ayuda a nutrir nuestras células. Hace parte de la nutrición y solo es agua. No comemos verduras, todo lo cocinamos muchas veces. Todo es cocinado. Muchas veces nos gustan mucho las sopas y las sopas queda un mínimo de nutrición porque todo está cocinado. ¿Cuáles son los minerales? Los mataste. Los matamos. Necesitamos cocinar más crudo, más al vapor y una variedad además. Y suficiente también, que quedemos satisfechos. No rellenos, pero sí satisfechos. Comer tranquilos en el momento de comer, de almorzar, de desayunar, tener calma y tranquilidad, masticar bien para ensalivar muy bien. Y todo esto sí nos va a ayudar a nutrirnos. Necesitamos estar bien alimentados para hacer enfrente el día a día, ¿no? Eso es muy importante. Otras enfermedades asociadas al estilo de vida y la alimentación. Entonces, si no quieres ninguna de las anteriores enfermedades que vimos, entonces hay otras enfermedades que te ofrecemos. Hay enfermedades de la vesícula biliar, hay pólipos en el colon, hay hemorroides, venas varicosas, hernia hiatal, úlceras pépticas, gástricas, duodenales, divertículos, apendicitis, estreñimientos y otras enfermedades más que son día a día, mis queridos amigos y hermanos. Cada día nosotros estamos viendo cómo definitivamente el mundo perece. Los habitantes de este mundo perecemos por falta del conocimiento. Es solo eso. Hay algo muy importante. Esto que nosotros comenzamos a conocer, muchos de nosotros, es un privilegio que otras personas, por otras situaciones, tal vez donde viven, por su cultura,
tal vez no lo logren llevar, ¿me entienden? Por eso debemos ser muy cuidadosos, porque ese es un mensaje donde requiere mucha prudencia también. Y es un mensaje donde yo digo y lo doy, donde sé que la persona puede conocer el mensaje y puede adaptarse a una nueva forma de vida. Puede adaptarse. Otras tal vez no pueden. Tal vez no pueden. Tal vez otras circunstancias son muy críticas y no pueden hacerlo. Pero tú y yo, con seguridad, que si estamos recibiendo este mensaje, si yo he recibido este mensaje es porque yo podía adaptarme. Y yo podía, sí, por todo y lo difícil que fuera, tomar una decisión de comenzar a cuidar mi salud. Yo les voy a contar algo rápidamente porque yo creo que ya no tengo más tiempo. Yo no soy un ejemplo a seguir porque soy un ser humano pecadora y con muchas dificultades en mi vida, tal vez de carácter, no sé, bueno, Dios me conoce, pero con el deseo cada día de mejorar, eh, porque anhelo de verdad tener una experiencia más cercana con Dios cada día, pero en mi experiencia puedo contarles algo. Hace muchos años, cuando me casé, me enfermé muy mal porque mi estilo de vida no era bueno, porque yo no conocía a otro, mi papá no conocía a otra, y en su amor y su cuidado mi papá me dio lo que me dio, como me alimentaba, con mucho amor, y mi padre no conoció, él no conoció. Yo recuerdo tanto porque éramos los dos y él trabajaba todo el tiempo y era su casa y su trabajo y yo y los dos y lo que él conoció, él me compartió, ¿no? En el estilo de vida que vivimos, que no fue malo, pero en la parte de alimentación, pues era lo que mi padre conocía. Y no sé, por eso digo que no entiendo muchas veces algunas situaciones, pero mi padre nunca conoció eh, que tal vez debía tomar más agua, que tal vez no era bueno tantas grasas, ¿no? No conocía o que yo recuerde. Y pues él me daba lo que él pensaba que era lo mejor y quería darme lo mejor a mí. Pero desde pequeña estuve muy enferma de eh, hepatitis y problemas digestivos sobre todo, ¿no? Siempre muy, muy enferma. Había mejorado un tiempo. Ya yo, bueno, salgo de casa, me voy a la ciudad y comienzo a estudiar, a trabajar. Bueno, conozco a mi esposo, en fin, nos casamos también. Y cuando nos casamos, después de tener los dos bebés que tuvimos, pues me enfermé gravemente, muy gravemente de mi estómago. Mi padre muere, prácticamente yo me caso, él muere y muere de un cáncer que no sabíamos que tenía y fue en 2 meses. Mi padre nunca se había enfermado de nada, pero en 2 meses él murió y los diagnósticos fueron un cáncer, ¿no? Allí en su hígado. Y me enfermo y comienzo a enfermar. Nosotros ya en esa época bueno, ya nos habíamos ido a vivir más lejitos, ¿no? En el campo. Y pues allí vivíamos en un lugar donde era lejos también el hospital y ir a hacer examen. Y a mí me daba mucha pereza ese proceso, en fin. Yo me dejé, me descuidé. El caso es que me enfermé muy, muy gravemente. Porque yo también era bien gustosa y bueno, lo que me gustaba era lo que me gustaba y lo que me habían dado. Y me encantaba, por ejemplo, de noche tomarme un chocolate así bien caliente con pan blanco, sobre todo, unos huevos revueltos con arroz. Esos eran mis platos preferidos y yo los seguía comiendo a pesar de que mi esposo me decía que no era lo mejor y también que no quería que le diera a los chicos, a los niños carne ni nada de eso porque él ya conocía todo esto, pero yo lo estaba conociendo. El caso es que yo de escondidas, que mis hijos no me vieran, lo hacía, en fin, era rebelde sin causa
en esa época y pues era también muy jovencita y no entendía muchas cosas. Yo pensaba que todo esto era una limitante, era una prohibición sin fundamento y peleaba y murmuraba y yo decía, pero ¿por qué? Yo no puedo creer que Dios se ponga bravo si yo me como esto, ¿cómo así? Yo no entendía eso, no entendía, pero el Señor permitió que pasara pues algo, una enfermedad muy crítica en mí para yo entenderlo. Era la manera, creo que era la única manera de que yo entendiera eso. Eh, y me diagnosticaron un cáncer de colon, que fue muy horrible porque tuve una hemorroides de más de 15 centímetros fuera de mí. Fue muy grave. El diagnóstico fue operación de inmediato, quimio y radioterapia, porque finalmente tuve que ir al hospital, casi que obligada por mi esposo, bueno, pero lo que les puedo contar es que eh, por alguna razón, no sé si fue, no sé qué fue, pero yo huí de ese hospital, me fui a mi casa y ese día recuerdo que estaban mis bebés muy pequeñitos y llegué con mucho dolor. Era algo horrible, por eso les digo que un cáncer es algo horrible, es morir lentamente, es sentir que tú te quieres morir, pero no te quieres morir porque el dolor quisieras que ya pasara, pero algo en ti te dice, yo no me quiero morir, ¿no? Es morir de a poquito y es muy doloroso. Y esa noche yo llegué, recuerdo, y oré tanto a Dios, yo creo que ese día yo le entregué mi vida al Señor. Y le dije a Dios que me ayudara y que me perdonara. Primero le pedí perdón porque yo estaba conociendo. Mi esposo me hablaba, la familia de mi esposo que era adventista, yo no conocía, yo no soy adventista de cuna ni nada de eso. Soy sacada por allá del tizón, como dicen, ¿no? Y Dios me dio a conocer pues todo eso por misericordia, por gracia, por no sé por qué, no sé qué vio en mí, pero eh, el caso es que ese día yo lloré tanto y le pedí tanto a Dios que me perdonara porque yo sabía, dentro de lo que sabía, pues yo podía haberlo tomado la decisión de querer cuidar mi salud, pero yo no entendía. Y yo sé que Dios entiende también eso, porque tú no entiendes a veces, o sea, es nuestra naturaleza, porque somos duros de corazón, pero por eso dice que grandes son sus misericordias, ¿no? Para con sus hijos y finalmente de alguna manera Él permite, yo pienso a veces que Él sí nos obliga, es algo personal, pero yo pienso a veces que Él sí obliga, que tenemos libre albedrío, pero que Él a veces tiene que hacer de todo porque Él quiere y Él insiste y Él persiste. Y Él tuvo que permitir que yo me humillara, pidiera perdón y reconocer que yo estaba fallando porque ya tenía un conocimiento que yo no quería aceptar y que yo estaba en rebeldía porque yo quería satisfacer mis deseos, pero yo lo hacía no por malo, sino porque esa era mi convicción de vida. Pero pienso que aún así Dios es tan bonito que nos alcanza, insiste y permite hasta este tipo de pruebas tan duras para pedir perdón. Y les puedo simplemente voy a resumir que Dios hizo un milagro, porque yo no me operé, tampoco yo había estudiado medicina natural, yo había estudiado otro tipo de medicina y finalmente les puedo decir que ese día yo sentí la voz del Señor que me dijo, tienes que ayudarte. Haz esto de esta manera, consigue estas plantas que están allá afuera, velas calientas, comienzas a hacerse estos baños, porque comencé a hacer baños de asiento con hielo. Yo tuve esa impresión. Yo había leído en algún momento algunas cosas naturales, yo creo que eso fue lo que vino a la mente, pero yo sentí que el Señor habló así.
tienes que hacer esto, esto, y lo que yo sentí que él me habló, yo comencé a hacer. Y solo les puedo resumir que en un año yo comencé a tener un proceso de sanidad. Fue muy lento, poco a poco, pero me aferré de la mano de Dios. Me aferré a Dios y simplemente yo no sé cómo, yo no entiendo todavía, pero porque yo no había tenido un encuentro con Dios todavía, pero yo obedecí esa voz, no sé cómo, pero yo la obedecí. Y yo entendí que Dios me estaba diciendo que yo tenía que hacer esto así para yo sanarme, porque yo le dije al Señor, permíteme ver a mis hijos crecer, quiero estar con mis hijos un tiempo, ayúdame. Y esa oración fue muy sincera. Y a partir de ahí Dios comenzó a hacer un milagro en mi vida. Y les puedo decir que el cáncer pues se fue, ¿no? Poco a poco cambió de color porque eso ya estaba necrosado. Era negro y estaba muy mal. Pero eso se fue restaurando, fue cambiando de color y fue volviendo allí pues a su normalidad, ¿no? Entró, digamos, de nuevo lo que se había salido de mi cuerpo. Entonces, bueno, quise compartirles esto porque no comparto esto porque yo de la noche a la mañana dije yo voy a hacer hoy así, voy a hacer, no. Tristemente a veces tenemos que pasar situaciones muy tristes y dolorosas porque somos tercos, porque sabemos las cosas pero no las vivimos, o tal vez porque simplemente no tenemos una convicción, no creemos en las cosas que Dios dice, ¿no? No pensamos que es tan importante una obediencia plena y aún nos falta mucho por obedecer, pero muchas veces pensamos así. Entonces, tienen que pasar a veces circunstancias tristes y difíciles, pero la buena noticia es que el Señor aún nos tiene con vida. Si tú y ahí estás escuchándome y yo estoy aquí hablando, pues el Señor nos tiene con vida aún y nos da la oportunidad de tomar decisiones hoy y de tomar elecciones o para muerte o para vida. Entonces, que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Yo espero que ninguno de ustedes quiera tomar una decisión de morir de ninguna de estas enfermedades, sino al contrario, le pidamos a Dios primeramente que nos ayude a tener un equilibrio, a razonar, a tomar decisiones cada día sabias. Eso deberíamos pedir al Señor. Y el Señor nos va a orientar. Y el Señor sabe también hasta dónde y qué podemos hacer. Él conoce nuestro corazón, pero necesitamos, dentro de lo que podemos y sabemos, pues querer con todo nuestro corazón hacer lo que agrada al Señor, porque le amamos y porque hemos orado para ello. Y el Señor tiene respuesta para todos y cada uno de nosotros en las diferentes circunstancias que estemos pasando o viviendo. Así que yo les animo de verdad, con mucho cariño, para que decidamos vivir una vida más cerca de Dios. Y decidamos, yo hablé hoy de la alimentación, pero es un conjunto de todo, ¿no? Es un relacionamiento, es la oración, es una vivencia diaria, es un pensamiento constante en el Señor. Y eso no viene de nosotros. Pero si yo oro y le pido, Señor, yo quiero de verdad que mi vida de verdad te refleje. Mira, no, tal vez yo no tengo deseo ni de orarte, yo no tengo ni fe, se me acabó, yo no creo ni siquiera en ti. Yo pienso que eso no es tan malo comerme esto o lo otro, porque finalmente, pues, ¿qué va a pasar? Puede ser, ¿no? Yo tuve que orar así en algún momento, porque no pensaba que era tan
verdadero lo que el Señor decía, pero resulta que sí es muy verdadero, que cada consejo tiene definitivamente un por qué y un para qué. Entonces, oremos y pidámosle al Señor para que Dios nos ayude a tener un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, a alabarlo con todo lo que hacemos, no solo en la alimentación, en lo que vemos, en lo que escuchamos, en cómo somos, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en todo yo decido vivir o morir. Con todo en nuestra vida, yo decido vivir o morir. Es una decisión cada día. Bueno, que el Señor les bendiga y muchas gracias por la oportunidad. Voy a hacer una oración para terminar el tema que me dieron la oportunidad y bueno, ya doy paso allí a los dirigentes del curso, bueno, del tema. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, muchas gracias te damos porque tú nos permites compartir un poco de lo que tú has hecho por mucha misericordia, Señor, y sabemos que tú, Señor, nos escuchas. Tú eres muy misericordioso, tú eres longánime, tú eres un Dios muy amador hacia nosotros. Pero también tú quieres que nosotros respondamos, que nosotros acudamos más a ti. Señor, yo no quiero solo enfocarme en la alimentación, ni era ese el propósito, pero sí mi deseo, Señor, llevar un mensaje de, Señor, de una búsqueda más continua contigo, para que cambiemos todo aquello que no nos hace bien en nuestra vida, no solo la alimentación, sino lo que somos, lo que hacemos, Señor. Tú tampoco quieres que comamos súper bien y tengamos un corazón malo, orgulloso, vanidoso, eh, egoísta, Señor, no. Ayúdanos primeramente y transforma nuestro corazón. Haz esos cambios internos para poder hacer los cambios externos en nuestra vida. Danos un equilibrio y, Señor, ayúdanos a hacer bendición primeramente en nuestros hogares. Ayúdanos a amar, ayúdanos a respetar, ayúdanos a guiar, a enseñar con amor de lo que tú nos enseñas. Ayúdanos de verdad a mostrar que tu Hijo Jesús vive en nuestros corazones, Padre. Por favor, este es nuestro deseo y es el mayor milagro que nosotros queremos que tú hagas, que tú nos transformes, Padre, completamente en todos los sentidos. Gracias, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas. Gracias, Padre, porque sabemos que tú vas a obrar, Señor, si nosotros acudimos a ti en todo momento. Gracias por la oportunidad, Padre. Bendice a cada persona que está aquí en este grupo. Tú les conoces por nombre, tú sabes también sus dificultades, tal vez sus tantas cosas que pueden estar viviendo, tristezas, algún dolor, alguna herida, pero recuérdale, Señor, que tú sanas todo, tú curas, tú nos traes paz, tú nos traes serenidad, aún en la muerte, Señor. Podemos estar tranquilos porque tenemos la seguridad de que tú estás con nosotros. Te pedimos todo, Padre, solo en los méritos de Jesús. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Muchas gracias.